Hola, en esta ocasión te platicaré sobre el método cuantitativo, conocido como Miles-Mirra o de la gota, como una prueba de promoción de crecimiento para medios de cultivo que se emplean en los laboratorios de bacteriología. Aquí está la temática que seguiremos a grandes rasgos. Este método fue descrito inicialmente por Miles y Mirra en el año de 1938. Estaban midiendo en estos casos el crecimiento de algunas células en ciertos medios. ¿Sí? Para esta técnica, aquí, básicamente lo que se evalúa es la exactitud con base en la preparación de diluciones seriadas de suspensiones de concentración conocida, hechas a partir de cultivos puros, y la inoculación de volúmenes conocidos en el medio a probar. Definitivamente, si tú lo que necesitas en tus técnicas de evaluación es exactitud, este método es el de elección para tu laboratorio. En estos casos, la ventaja es un medio que te va a dar un valor numérico exacto, pero como desventaja tiene que requiere una mayor cantidad de materiales para hacer la técnica, para hacer el proceso, y su realización definitivamente es más compleja. Aquí te muestro el diagrama de flujo de la realización de esa técnica. Partimos de igual de nuestros medios, una suspensión de concentración conocida, la preparación de diluciones, la inoculación de las placas, la lectura de resultados y el dictamen de los medios. Aquí igual, aquí en esta técnica en particular, el tiempo es algo crítico, por lo que es importante que tengas todo el material que vas a utilizar a la mano para evitar precisamente pérdida de tiempo al momento de hacer la técnica. ¿Sí? La que sí. En estos casos vamos a utilizar diluciones seriadas y claro, vamos a complicarnos bien y vuelto a la existencia para esta técnica. Te platico por qué. Primero, tienes que rotular tus tubos para hacer al menos 8 diluciones que vas a ocupar y que van a ir de 10 a la 0 hasta 10 a la menos 8. Aquí tenemos que asegurarnos que la concentración bacteriana que vamos a utilizar es la mínima en la dilución 10 a la menos 8. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un dato muy importante de recuperación de colonias, sobre todo cuando vamos a medir sensibilidad en un medio de cultivo. ¿Sí? Aquí te muestro en esa tabla cómo se hace la dilución las diluciones seriadas, ¿sí? Entonces es un ejemplo a grandes rasgos de cómo hacerla en tu área. Puedes acomodar el volumen de acuerdo a tus requisitos y a la materia con que cuentes. Muy bien. Aquí viene la parte complicada, digamos lo que demoníaca de esta técnica, porque es la parte que realmente nos va a poner a poner en práctica todas nuestras habilidades y toda la rapidez que podamos hacer gala en el laboratorio. Aquí dicen, bueno, ya hice las diluciones, pero ¿cómo es la cantidad de microorganismos que hay en cada dilución? ¿Ese dato es importante? Sí que es importante. Aquí la forma en que lo puedes calcular es la concentración final, en este caso, que es igual a la concentración inicial que tú utilizaste para hacer las suspensiones, en este caso, por ejemplo, un tubo 0.5 del McFarland, y la proporción de la dilución que vas a manejar. ¿Sí? Aquí está un ejemplo. ¿Sí? Entonces, si tú estás, por ejemplo, evaluando qué concentración bacteriana tienes en tu dilución 10 a la 8, al hacer los cálculos pues, nos damos cuenta de que tienes 15 unidades formadoras de colonias por cada mililitro de esa suspensión. Aquí te muestro una tabla de equivalencias o diluciones con base en lo anteriormente visto. Muy bien. Ya tenemos nuestra suspensión. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a hacer una serie de diluciones. En este caso se recomienda una serie de 8 diluciones decimales a partir del cultivo puro. Igual, incubamos toda la noche nuestro cultivo puro. Al día siguiente o al tiempo que se concluya esa incubación, que generamos una suspensión, la ajustamos al tubo 0.5 del nefelómetro de McFarland
Y una vez que ajustamos al tubo punto 5, procedemos a la realización de las diluciones seriadas. Aquí también pues puedes utilizarlas haciendo volúmenes hasta de 10 mililitros o de 1 mililitro de acuerdo al material con que cuentes en tu área. El proceso básicamente es el mismo y el cuidado que tienes que seguir también es el mismo en estos casos. Aquí algo muy importante, llega la hora de la inoculación de placas. En este caso, al igual que en cualquier otro método de evaluación, cada placa se debe de inocular por duplicado, ya sea del medio de referencia o del medio a probar. En estos casos, tú vas a utilizar placas divididas en cuadrantes marcados con las diluciones de 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 8. En este caso vas a utilizar dos placas marcadas de la misma forma, por ejemplo 10 a la menos 1 a 10 a la menos 4, otro juego de dos placas marcados de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 8, del medio que vas a probar, y otras tantas de tu medio de referencia. ¿Sí? En cada placa vas a agregar 10 microlitros de la dilución correspondiente en el orden adecuado. ¿Sí? Igual, o como te acabo de mencionar, tus placas deben de estar divididas en cuadrantes y rotuladas con la dilución que vas a colocar en cada espacio. Aquí vas a asegurarte preferentemente de utilizar una punta desechable estéril. Vas a tomar 10 microlitros de cada dilución y vas a comenzar con la dilución más baja. La más baja en este caso sería 10 a la menos 1 y vas a concluir con la dilución 10 a la menos 8. Aquí te tienes que asegurar que la gota que coloques o los 10 microlitros de la dilución que coloques estén en el cuadrante adecuado. Importante que tienes que cuidar la misma punta para dispensar cada solución. Es importante que no cambies de punta al dispensar cada una de ellas en cada placa. Una vez que colocaste la solución, la suspensión, tapas las placas, dejas que reposen el tiempo que se requiera, de acuerdo a tus condiciones climáticas o algo, o al tipo de medio. Una vez que esté seco, viertes las placas, las inviertes y las colocas de acuerdo a los requerimientos de la cepa que vas a probar. Aquí, como te mencioné anteriormente, una vez colocada la dilución, vas a esperar a que la gota se absorba bien en el medio, que se seque bien. Aquí es importante que evites que las placas se muevan bruscamente al momento de que tú las coloques en la mesa, para evitar que una gota se mezcla con otra. Aquí tienes que asegurarte que las gotas estén lo más cercano al centro de cada cuadrante, para evitar que tengan contacto con las placas, la gota que tengas en el cuadrante de al lado. ¿Qué esperas ver? Aquí esperamos ver colonias aisladas en el cuadrante en que fueron colocadas, porque aunque no lo creas, nos pueden ocasionar algunos datos bastante curiosos. Pues este dato es importante y necesito tomarlo en cuenta. Tus colonias tienen que ser fácilmente contables. Aquí vamos a medir la capacidad de recuperación o sensibilidad de un medio. También nos permite ver colonias con morfología y características esperadas en los medios que estamos probando. Y también buscamos el crecimiento esperado de acuerdo a las diluciones y los medios que estamos probando. Siempre recuerda que es comparativo con tu medio de referencia. Aquí está, una capacidad inhibitoria también de los medios, también la podemos evaluar. Ya te he hablado que tienen que ser por duplicado. ¿Por qué? Aquí hay algo muy importante. El primero es para asegurar resultados consistentes. Si en alguna placa el resultado no es consistente, es mejor que la técnica la vuelvas a repetir, porque no será confiable el resultado que tú obtengas. También tienes que hacerlo igual por duplicado, porque ahí vas a detectar fallas o errores al momento en que realizas el proceso. A lo mejor olvidaste colocar la gota en un cuadrante, no colocaste el inóculo, entonces el resultado que tú obtengas no va a ser confiable, hay que repetir la prueba. Aquí, esta técnica en particular siempre va a ser comparativa. Siempre en este caso que nos mencionan una técnica o una técnica de evaluación donde nos indiquen un cociente, nos indican que hay algo comparativo. La parte de arriba, en este caso, para ver la relación de productividad, el NS
es tu tu medio que vas a probar, y el NO se refiere al medio de referencia. Por eso siempre, siempre, siempre tenemos que asegurarnos que haya un medio de referencia por duplicado y un medio a probar en cada dilución por duplicado. Ahí está una comparación, los criterios de aceptación para estas técnicas. Igual también hay un factor de selectividad, también igual es una comparativa entre tu medio de referencia y tu medio a evaluar. Aquí están unos ejemplos de cómo se puede hacer una evaluación de unos medios con esta técnica. Aquí, mire, el factor de selectividad se puede calcular de esta manera. En este caso, colocamos en el 10 a la menos 7 es el valor que nos da, de crecimiento que nos da el medio de referencia, y 10 a la 0, o sea, sin crecimiento, el medio que estamos evaluando. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el factor de selectividad, estamos viendo la inhibición del crecimiento. En el caso de la metodología, la normativa nos marca un manejo con logaritmo base 10, y nos va a dar finalmente un resultado de 7. En este caso, el criterio de aceptación es alto, vemos que no hay crecimiento en nuestro medio a probar. Si lo hay en nuestro medio de referencia, podemos hablar de que la selectividad es alta, nuestro medio se aprueba. Aquí también tenemos otro ejemplo, estamos evaluando un agar verde brillante. Aquí vamos a calcular la relación de productividad, qué tanto podemos recuperar del medio. En este caso, hablando de Escherichia coli, que es el que probamos en este medio, es un medio que crece pobremente en este medio, pero sí crece. Entonces, para esta técnica en particular, estamos viendo que tenemos un factor de productividad realmente bajo, que es el esperado para esta cepa. ¿Cómo sabemos que es bajo? Porque lo comparamos contra el medio de referencia que tiene crecimiento adecuado. ¿Sí? Aquí tenemos a grandes rasgos la interpretación de resultados. Este método en particular, a diferencia del método cualitativo o del método semi-cuantitativo, tiene varios puntos críticos que son de importancia. Te los describiré a continuación. La forma de preparar las soluciones. Aquí, la forma de preparar las soluciones sí es muy importante. Tenemos que asegurarnos de que cada vez que tú preparas la dilución, homogenizas adecuadamente para que al momento que agregues la suspensión que va a ir en el tubo siguiente, la siguiente dilución, la suspensión sea homogénea y que la cantidad de bacterias que tú lleves sea homogénea, sea constante, y te puedo asegurar que las diluciones están bien hechas al concluir la dilución 1 al 8. En este caso, un punto crítico es tanto el orden que tú sigas como la forma de pipetear. Si tú tienes un pipeteo inadecuado, seguramente tus suspensiones no quedarán homogéneas y tu técnica no será válida. Es un punto muy crítico la forma de pipetear en esta técnica. El tamaño y el volumen de la gota. Aquí sí es muy importante que utilices el material adecuado para la técnica adecuada. Aquí, por ejemplo, te menciono a grandes rasgos, no es lo mismo que tú midas la gota de una jeringa de 1 mililitro, una jeringa de insulina, a que midas el volumen de la gota que obtienes con un gotero. El volumen de ambas gotas en ambos casos será absolutamente diferente. Lo mismo ocurrirá con el tipo de material que utilices para dispensar la gota. Si tú utilizas una pipeta de transferencia, no puedes controlar el volumen de la gota. Pero si tú utilizas, por ejemplo, una punta de una pipeta adecuada, pues vas a poderlo controlar, pero aún así, dentro de esas puntas, cuando usas una pipeta automática o semiautomática, también el manejo de la punta adecuada es crítico a la hora de dispensar las gotas. Por eso hay que utilizar el material adecuado, de acuerdo a la técnica adecuada. Aquí, pues seguimos a continuación. Es otro ejemplo, el tipo de instrumento que utilizas para dispensar la muestra, ¿sí? A grandes rasgos, pues sí, es lo mismo que te mencionaba anteriormente. Muy bien. Ahora vamos otra vez con el agua de condensación. A lo largo de estas pláticas, notarás que te he mencionado la importancia del agua de condensación. En esta técnica, más que ninguna otra, el agua de condensación debe estar ausente porque es un punto absolutamente crítico. Porque igual no te van a permitir la adecuada difusión del inóculo. Tienes el riesgo de que las gotas se mezclen entre sí y ahí se perdió la confiabilidad de la técnica. Obviamente vas a tener resultados confluentes y no vas a poder ver tampoco morfología colonial.
El siguiente punto a tomar en cuenta es la colocación de la gota y la separación. Pues generalmente cuando tú inoculas una placa en el laboratorio no hay mayor problema, pero para cuando haces una técnica donde estás midiendo resultados, aquí sí es absolutamente crítico. Lo primero que tienes que hacer es marcar los cuadrantes de la forma más simétrica posible. Te menciono dos de los ejemplos que pueden ocurrir fácilmente en el laboratorio del lado derecho. Si tú marcaste tus placas de esa forma, será mejor que borres la línea que no está acorde, que no la hace simétrica, y la coloques lo más adecuada, lo más parecido a la placa que está del lado izquierdo. Acuérdate, siempre cuando vas a rotular tus placas, el orden en que rotules el 10 a la menos 1 hasta el 10 a la menos 8 tendrá que ser siempre, siempre, siempre el mismo. Si el 10 a la menos 1 lo colocaste del lado derecho del cuadrante, en todas las placas que rotules tendrás que colocarlo exactamente del mismo lugar y así sucesivamente. Igual, porque esto es importante porque a la hora que colocas la gota, tenemos que evitar que las gotas se mezclen. La simetría de la placa nos asegura que el tamaño, el cuadrante o el volumen de la cantidad de agar donde vamos a colocar la muestra esta es lo suficientemente adecuada en la suficiente cantidad para que la gota se resuelva fácilmente y no nos dé un resultado equivocado. Siempre es importante que a la hora de que tú inocules tus diluciones lo hagas exactamente en el mismo orden. Aquí, punto crítico al momento de colocar la gota. Si tú colocas la gota desde muy arriba, desde un punto de vista alto, o la colocas desde un punto, sí, la dejas a una distancia alta de la placa, el riesgo de que se generen salpicaduras a otros cuadrantes es muy, muy alto y vas a tener unos crecimientos bastante particulares que vas a ver en unas láminas adelante. Si tú colocas la gota directamente sobre el agar, es posible que no dispenses todo el volumen y que parte del volumen que tú ibas a colocar se quede en la punta de la pipeta. Aparte también puedes generar aerosoles al momento de hacer el dispensado y pues contaminación de tus otros cuadrantes. Si tú al momento de dispensar, para evitar que se forme, que la gota brinque o algo, clavas prácticamente la punta dentro del agar, ahí no hay aerosoles, pero es posible que tus bacterias no crezcan, particularmente si son aerobios, debido a la falta de oxígeno. ¿Qué pasa cuando tú colocas la gota arriba de tu medio? Pues la gota va a brincar, entonces el riesgo de que te contamines tu placa es alto y va a pasar lo que pase en la placa que ves al lado, que ves hacia abajo. Están las gotas colocadas y alrededor hay pequeños satélites que no son otras cosas que gotitas que por ahí brincaron o generaste un aerosol o algo y te ocasionaron una contaminación de tu placa. Ahí tu resultado es poco confiable. Aquí estamos viendo también qué pasa con el momento de colocar la gota. Nos tiembla el pulso porque tomamos mucho café, nos distrajimos o algo y no colocamos la gota donde debía. Pues ahí están las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? La gota queda en un lugar que no le corresponde y no sabemos a cuál cuadrante pertenece. Ese resultado simplemente no lo podemos tomar. Hay que volver a repetir la prueba. El tiempo. El tiempo es un punto absolutamente crítico en esta técnica. Acuérdate que estás trabajando con cultivos, con cepas con células vivas y que metabólicamente son muy activas y que se reproducen a una velocidad impresionante. Entonces, desde el momento en que tú preparaste tu tubo de 10 a la menos 1, al momento en que llegaste a la dilución 10 a la menos 8, si dejaste pasar mucho tiempo entre las diluciones, a la hora que tú inocules tus placas, la masa bacteriana que vas a estar arrastrando ya no la puedes, ya no la puedes controlar fácilmente y los resultados seguramente van a ser poco confiables. Entonces es lo más adecuado que hagas tus diluciones lo más rápido posible y así rapidito inocules tus placas para evitar replicación bacteriana y que la técnica se invalide porque no sabemos la cantidad de bacterias que estamos dispensando. Como acabas de observar a lo largo de esta plática, la técnica es altamente confiable, pero su forma de ejecución realmente es compleja y laboriosa, lo que hace que tengamos que tener mucho cuidado y se requiere que lo haga un personal con más experiencia al momento de hacerla. No porque no confíes en algo más, simplemente si tú ya tienes una técnica de pipeteo adecuada
Si tú tienes una técnica de dispensado de tu material rápido, confiable, y lo trabajas pues de una forma adecuada, vas a tener resultados confiables y buenos. También, como te has dado cuenta, requieres materiales muy particulares, preferentemente que te encuentres con una pipeta de volumen variable, una pipeta, ¿cómo se llama? Automática, semiautomática, que tenga un volumen que tú puedas controlar para que puedas agregar el volumen adecuado. Tal vez pudiese hacer uso de asas, pero no es muy confiable porque pues, requerimos que el volumen sea totalmente dispensado en el medio y puedas contar las placas en una forma adecuada. El método es muy robusto y confiable si se hace como se debe de hacer. Este método se recomienda principalmente cuando los medios son de primer uso y te llega un lote de medio que no has hecho y tienes que asegurarte que el medio es confiable para su uso. Tienes que hacerlo con medios que, por ejemplo, tuvieron algún problema con el pH o alguna causa extraña por ahí. Tienes que asegurarte que el medio es apto para su uso. Esta técnica es la adecuada. Gracias por tu atención. Cualquier cosa, cualquier duda, puedes dirigirte a esas direcciones. Gracias. Para información más detallada sobre los métodos de evaluación de medios de cultivo, así como preparación de medios de cultivo, te invitamos a tomar el curso que también se ofrece en el Instituto de Lavado de Material de Laboratorio, Preparación de Medios de Cultivo y Control de Calidad.